Bueno, pues bienvenido, mi estimado Alan, como todos los lunes. Gracias por acompañarnos aquí en 60 por 60. Muchas gracias por la invitación. Ahora yo te voy a empezar preguntando. Hemos estado viendo en las últimas semanas algunas manifestaciones, bloqueos. Hoy hubo, de hecho, ahorita en la tarde, un bloqueo ahí frente a la planta Ford. Hay mucha movilización de trabajadores porque no les ha quedado claro a muchos. Y también tiene que ver, pues obviamente, los dirigentes sindicales y los patrones que no han sabido tal vez explicar cuál es la situación del reparto de utilidades. Es principalmente, lo vimos en Magna, lo vimos acá en otra proveedores de Ford, lo estamos viendo en Nacosari, que supuestamente ya se había arreglado el asunto, resulta que no, porque son 3 razones sociales distintas y a unos les va a tocar $500,000 y a otros les va a tocar un violín. Y hay mucha confusión, mucho movimiento. Obviamente, como no tenemos una autoridad del tema de trabajo y conciliación a la que podamos acceder, pues lo vamos a tener que tratar de entender con los expertos como tú. ¿Cómo está este rollo? ¿Por qué se están dando estas manifestaciones de inconformidad de muchos trabajadores? ¿Tú qué sabes de eso? Hay que entender el contexto de que no se te hace muy raro que nada más esté pasando mayormente en Hermosillo. En Hermosillo, claro. No se te hace muy raro que no salga del estado, no se te hace muy raro que fuera en otros estados no es un tema que haya trascendido. Entonces, pues evidentemente tiene que ver mucho con a qué tipo de central obrera está perteneciendo este tema del movimiento. A ver, primer cosa que hay que entender, al menos en los casos que a mí me ha tocado intervenir, es que la bandera sobre la cual se pide es que hubo una mañanera en donde el presidente hizo un comentario muy desafortunado respecto al tope de 90 días. Es decir, en vez de decir, de ahora en adelante, por muchas utilidades que haya, cuando mucho van a ser 90 días de sueldo, dijo el presidente, no, los trabajadores deberán de recibir cuando menos 90 días de salario. Entonces llega la central obrera y dice, no, pues el presidente lo dijo, pues no. Entonces vamos a empezar a pedir 90 días de salario. Mínimo. Mínimo. Ya no hay utilidades Sí, como en pues, Telemax. ese es el piso, pues, ¿no? Entonces, de ahí viene el planteamiento que se hace. Entonces, los trabajadores dicen, oye, pues yo quiero más. Hay algunos temas, sobre todo ahorita el gran problema se presentó en la industria maquiladora. No toda la industria maquiladora le vende al comprador final de su producto. Hay cierta industria que está sujeta a una certificación que tiene que ver con la importación, que es el IMEX. Las empresas que tienen IMEX en su proceso productivo, el margen de utilidad es muy pequeño, ¿no? Porque básicamente se dedican a transformar materia prima. Y la materia prima que viene de otro país se tiene que regresar transformada. Y venden volumen. Sí, entonces es un tema que está bastante castigado. Pues entonces, explícaselo a un trabajador. Oye, fíjate que por virtud de una certificación que tiene que ver con incentivos en materia de la importación. Oye, o a la hora de pedir trabajo, oye, aquí están certificados para la importación, porque si no me voy a ir a la otra fábrica, ¿eh? Pues no, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta ahorita no ha habido la suficiente información hacia los trabajadores donde digan, muchachos, el procedimiento de ley, esto da. O sea, hasta aquí da, esto es la parte legal. De aquí para adelante, yo creo que también hay que entender que forma parte de la vida normal de un sindicato el tratar de pedir más. Claro, siempre, ¿no? Es su trabajo. O sea, ahora, es el famoso buscar el equilibrio entre los factores de la producción. No más que ahorita los casos que estamos viendo es muy desproporcionado lo que realmente toca respecto a lo que se está pidiendo. Entonces aquí viene un tema de descontrol. Entonces, muchas veces el factor de decisión de la maquila es decir, oye, yo creo que no puedo parar un solo día porque la pérdida que me origina un paro es de mucho dinero. Entonces accedo. Si te tocaban... Eso se llama extorsión en mi pueblo. Bueno, regularmente ese es algunos de los sentires de los empresarios, ¿no? Entonces, el tema es, ¿sabes qué? Decido pagar.
si les tocaban 1,000 pesos a cada trabajador, les doy los 3,000 que me están pidiendo, pero ya, quiero reiniciar la operación. Entonces, si eso pasa en una maquila, los trabajadores de esta maquila, ahora con las redes sociales, enteran inmediatamente al resto, entonces todo el mundo quiere esa parte. Entonces entramos en un tema de psicosis colectiva, de pensar en que si a los demás le dieron, a nosotros también, y entonces empieza a generar esto. Oye, pues lo que está pasando en Nacosari es muy ilustrativo lo que tú dices. A los de Mexicana de Cobre, que es la empresa que está en Nacosari, pues les están entregando utilidades muy buenas, o sea, de 400,000, 500,000 pesos. Y a sus mismos compañeros, pero que están afiliados a Fundición, ahí mismo, que es otra empresa, aunque es del mismo dueño, y luego los de Agua Prieta, que son los de La Calera, pues son muy mínimas las utilidades, creo que sí, incluso están al tope. Entonces dices, oye, ¿cómo mi mismo compañero que trabajamos para el mismo patrón y nos rige el mismo líder sindical o la misma central obrera, a él le toca $500,000 y a mí me tocan 50,000 pesos? A lo mejor en un tema de estrategia fiscal, a lo mejor ciertos procesos productivos están estructurados en personas morales distintas. Creo que ese ha de ser el caso. Además de eso, te voy a decir lo que alegan también Grupo México, ¿no? El patrón dice, oye, es que estos vatos son más productivos que tú. Entonces, imagínate, si eso lo vemos de una manera positiva, qué buena motivación sería si fuera esto positivo, si fuera esto en buen sentido, que al iniciar el año hablaran los patrones con los obreros y les dijeran, ¿saben qué, señores? Este año tenemos que producir tanto para que nos toque tanto de utilidades y si llegamos a esta meta vamos a tener en mayo una buena lana. Neta, Jorge, ¿tú crees En el mundo ideal, digo pero yo. tú crees que un tema de utilidad macro relacionado con una mina tiene que ver necesariamente con la productividad de los trabajadores? No, bueno, eso es lo que les están diciendo. Es el precio del cobre, es el precio de los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual aquí pasa en una maquiladora, o sea, en una industria manufacturera más pequeña. Entiende que la utilidad es una prestación relacionada a fortalecer el salario en donde se premia la productividad. Entonces, la productividad, entiéndase que se va a reflejar en el pago del reparto de las utilidades que implica el tema de los beneficios compartidos. Ese es el contexto suave, pues, ¿no? Tú trabajas más, pues va a haber un momento que se presente la declaración anual y en función de la premiación de tu productividad, la empresa va a tener buenas utilidades y te las va a repartir. Ese es el trasfondo y el contexto del pago de este tipo de prestación. Históricamente, casi todo el mundo le busca cómo generar ahorros o cómo generar economías en función de ver cómo puedo pagarlo menos. Yo creo que el enfoque sería, independientemente del movimiento que trae ahorita la central obrera que trae este tema, yo creo que el tema sería es muy importante para el patrón incentivar al trabajador de decir, exactamente. ¿Sabes qué? Si me ayudas a generar buenos beneficios, pues te van a tocar buenas utilidades. Y yo creo que debiera de ser una prestación, Jorge, que no tuviera que ser objeto de regateo, sino decir, ¿sabes qué? Sí deseo compartir esto con mis trabajadores, mira, que se lleven una lana, que se lleven un buen ingreso adicional en el año porque me dieron estabilidad, porque generaron buena calidad e intensidad en el trabajo, porque los procesos de calidad estuvieron óptimos y porque se generaron buenos ingresos para la empresa. Yo creo que debe de cambiar un poquito la óptica en decir es cómo veo como empresario, cómo compartir, en vez de cómo ahorrarme esa lana y cómo le voy a sacar la vuelta o cómo voy a establecer una estrategia fiscal que a lo mejor me dé la posibilidad de pagar menos utilidad, ¿no? Porque eso también existe, tampoco debemos de ser ciegos. Que todo parece ser que eso es lo que está pasando en el caso de Nacosari, Agua Prieta, Esqueda. Muy seguramente se trata de una estrategia fiscal. Eso es, o sea, y sí, hay un tremendo lío ahí porque, bueno, ya juntos están en la misma central obrera, votan y pues se van a ir a la huelga. Y si hay huelga, pues no va a haber reparto de utilidades. No, es que hay un tiro
Hay un tiro importante. Entonces anduvieron cacaraqueando demasiado el huevo y el huevo le salió, pues, medio echado a perder. Es que precisamente si el factor de decisión de un grupo de trabajadores o de un sindicato se genera en función de una desinformación o de una información errónea, olvídate, se genera un tema de disturbio que va a ser muy difícil de parar, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en el que están metidos allá en la mina, ¿no? Ahora, no puedes tasar a una empresa normal que se dedica a la industria aquí a la industria minera. Ni tampoco puedes decir, es que nos tocó muy poca lana porque fuimos improductivos. Tú ahorita me mencionaste una serie de factores muy externos que no tienen necesariamente nada que ver con los ingresos o con los beneficios que tenga ese tipo de compañía que está sujeta a la extracción o a la industria minera, ¿no? Entonces, sí es importante ponerlo Sí, en pues contexto. los precios internacionales, hay muchísimos La oferta y factores. la demanda, el incremento del oro, el incremento del Sí, hay cobre. muchísimos factores, y más en la industria manufacturera, muchos, ¿no? Yo creo que sí falta mucha cultura de entender el tema de esta prestación que es bastante importante. Hay mucha cultura de entender que para el trabajador es sensible, que nos puede generar un problema. Ya se está viendo. Ahorita hay mucho descontento porque los empresarios se sienten así como tú comentabas, ¿no? Oye, ¿te parece una extorsión? Pero por el otro lado también si lo vemos es bueno, pues puede Pues un generar algún tipo equilibrio, de ¿no? equilibrio, pues, ¿no? Sí, o sea, como te digo, al final de cuentas puedes incentivar a tus trabajadores a Claro. que sean más productivos, a que no falten, a que le echen ganas, a que no se te vayan, para que les toque una buena utilidad el próximo año. Es como la cultura sindical que hay en México, la cultura sindical es de pedir. De hecho, cuando nos enfrentamos a un tema de huelga o un tema de revisión de contrato colectivo, regularmente hay un documento que se llama pliego petitorio, lo que yo te pido. Pero si nos vamos a otro tipo de culturas laborales es, aquí está mi ofrecimiento de obligaciones que voy a hacer en el año para ser más productivo. Eso aquí no te lo vas a encontrar, pues, ¿no? Pues ojalá, urge. Somos de la una cultura nueva del darnos. cultura. Pues muchas gracias de nuevo, No, muchas gracias Alan, por la invitación. acompañarnos, gracias por ayudarnos a tratar de entender este desmadre. Vamos a ir a un corte, a regresar, volvemos otra vez con Conrado, vamos con el periodista Víctor Ramos a Nogales para que nos platique este hallazgo que tuvo muy interesante, que pinta de cuerpo entero al dadivoso, al espléndido alcalde de Nogales, Juan Jim, quien, híjola, sigue dando de qué hablar. Volvemos después de un corte, vamos a Nogales.